Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad voy a explicarle mi trabajo parcial. Somos del grupo 3, integrado por mi persona Jesús Becaín Ganopay y Matías Sebastián Zavala, Angie y Alexandra Bernal, Filipe Urbano Valenzuela. Bueno, nuestro trabajo parcial trata del análisis del flujo vehicular en autopistas ante la presencia de un vehículo de baja velocidad, LSV, mediante la simulación y ajuste polinomial. En este trabajo vamos a explicar el análisis del flujo vehicular ante la presencia de un vehículo de baja velocidad, utilizando la simulación del BISIM y el ajuste polinomial. Este tema se relaciona con la ingeniería civil porque permite analizar el problema de congestión, la seguridad vial y optimización del tránsito en las autopistas, ¿no? Más que todo en las urbanas, porque es donde hay más congestión, pues. Nuestra variable independiente es la velocidad del vehículo de baja velocidad o LSV, ¿no? En la cual se evaluaron tres escenarios: a 10 kilómetros, a 15 kilómetros y 20 kilómetros. Cuando se evaluaron, se dieron cuenta que mientras más lento circulaba el vehículo de baja velocidad, mayor es la alteración del flujo vehicular, ya que los vehículos que vienen por atrás o los vehículos posteriores deben reducir su velocidad o cambiar de carril. La variable dependiente corresponde a lo que es el comportamiento del flujo vehicular. Para analizarlo se utilizaron dos parámetros, ¿no? Lo que es la densidad promedio, medida en vehículos por kilómetro, y la velocidad promedio, medida en kilómetros por hora. Estos parámetros permiten evaluar el nivel de congestión y la eficiencia del tránsito. Cuando se evaluaron todo esto, tuvieron resultados, ¿no? Pero como base se tuvo cuando no existe un vehículo de baja velocidad, ¿no? Cuando no hay un vehículo de baja velocidad, la densidad promedio es aproximadamente 25 vehículos por kilómetro y la velocidad promedio es cercana a 80 kilómetros por hora, pues. Pero cuando hay un vehículo de baja velocidad circulando a 10 kilómetros por hora, la densidad de vehículos aumenta aproximadamente a 70 vehículos por kilómetro. Y por ende, la velocidad promedio disminuye a 25 kilómetros por hora. En otro caso, cuando hay circulando un vehículo de baja velocidad a 15 kilómetros por hora, la densidad disminuye, pues, porque ya va un poquito más de velocidad y la velocidad promedio aumenta a 30 kilómetros por hora. Finalmente, cuando hay un vehículo a baja velocidad circulando por la autopista a 20 kilómetros por hora, la densidad vuelve a bajar a 40 vehículos por kilómetro y la velocidad promedio ya aumenta de 30 a 40 kilómetros por hora. Entonces, viendo todos estos resultados, ¿qué nos quiere decir? Es que mientras menor es la velocidad del vehículo, mayor es la congestión generada, ¿no? Entonces, para poder nosotros analizar matemáticamente el comportamiento del tránsito, utilizamos lo que es el ajuste polinomial de grado 8. Esto nos va a permitir modelar la variación de los datos, representar la formación y la disipación de congestión en la autopista. Eh, y en conclusión, podemos decir que este estudio demuestra que las herramientas de simulación y modelación como es la MATLAB, Python, nos ayudan bastante a lo que es la ingeniería civil porque nos ayudan a comprender y optimizar el comportamiento de tránsito vehicular en nuestro caso, ¿no? Cosa que si lo haríamos de manera manual sería bastante trabajoso y muy difícil de realizar también, ¿no? Y gracias. Buenas tardes, profesora. Yo soy Matías Zavala Medina y me voy a encargar de explicarle la segunda parte del trabajo parcial, que sería pues evaluar las variables del paper en los diferentes métodos de aproximación de una función. Para ello vamos a empezar con el método de ajuste polinomial y la idea básica para generar este método es simplemente apoyarnos en los comandos polyfit y polyval, siendo con el primero con el que formaremos el polinomio a partir de los datos de entrada de la variable independiente, que sería la sección, y las variables dependientes, que serían las densidades medias y las velocidades medias para cada velocidad del vehículo lento, desde la velocidad de 10 a 20 kilómetros. Lo único que formaríamos es el polinomio con el polyfit y con polyval generamos los resultados de dicho polinomio evaluado en todos los valores de la sección. Eh, lo que generaremos adicionalmente será un subplot donde nos muestre las gráficas de justamente estos polinomios evaluados en la sección, y adicional a ello le pediremos que nos muestre los resultados de los diferentes parámetros de determinación de error, como son el coeficiente de determinación y el error medio, ¿no? La raíz del error medio y el sobreajuste, que se obtiene de la resta del coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado. Le pedimos que nos plotee esto junto con su título y que nos muestre todos los valores. Así es como se vería ejecutado para cada uno de los polinomios
para cada uno de los vectores de valores dependientes. Aquí estaría ejecutado polinomios desde el grado 1 hasta el grado 8, eh, con todos los puntos y los polinomios graficados. Para la velocidad 10, la densidad 10, la densidad de 15, velocidad de 15, densidad de 20 y velocidad de 20. Bien, ahora para el segundo método, que sería el polinomio de Newton o el método por diferencias divididas, primero necesitamos generar dos funciones. Una con la que nos genere la tabla de coeficientes para el polinomio de Newton y otra que en base a esa tabla nos genere dicho polinomio y que nos lo evalúe en un vector de entrada y nos muestre la gráfica de los resultados de valores de polinomio en base a dicho vector. El resultado que nos dará el polinomio será, además de mostrarnos la tabla, los coeficientes y la gráfica del polinomio, será mostrarnos un valor que nosotros escojamos insertado dentro de dicha gráfica. Ahora, dentro del código como tal para la evaluación de cada uno de los vectores, lo que hemos hecho en primer lugar ha sido tomar 10 valores de los 100 considerados para el primer caso, puesto que este método no permite más de 12 valores ingresados, ya que generar un polinomio para puntos espaciados de una unidad genera polinomios de, en teoría, grados mayores a 99, a un grado mayor a 99, lo cual no se puede realizar, no es sustentable, ¿no? Bueno, para el código como tal, lo que hemos hecho ha sido agrupar en una llave todos los datos de los valores dependientes, ya que de este modo lo que vamos a poder es, dentro de un for, pedirle que según la variable que hayamos creado, desde 1 hasta 6, que sería la cantidad de variables, que vaya tomando uno por uno los valores dentro de la celda, que serían los vectores justamente de los vectores dependientes. Y que para cada uno de esos valores tomados, que nos genere un subplot donde se esté ejecutando la función, donde se tome, como dije, cada valor por cada k unido con la variable independiente, que sería la sección, y que nos lo muestre para un valor en específico que nosotros decidamos. En este caso, nosotros hemos escogido un valor de 50. O sea, para la sección de 50, que nos genere todos los polinomios formados a partir de evaluar la sección con cada vector dependiente y que nos lo grafique todo dentro de una misma figura. Voy a proceder a ejecutarlo. Y en primer lugar, aquí se verían todas las interpolaciones de Newton. Aquí estarían todos los polinomios para la densidad de 10, la velocidad de 10, hasta la densidad de 20 y velocidad de 20, con el valor de 50 escogido y con los puntos XY de cada gráfica. Y adicionalmente en el chat, justamente como lo hemos preparado, nos está mostrando las tablas de diferencias divididas para cada uno de los valores dependientes junto con los coeficientes b, que serían con los que se está formando el polinomio de Newton. Y cuánto nos está resultando de evaluar dicho polinomio en los valores de la sección. Bien, y finalmente para el método de SP-Line vamos a seguir una metodología similar a la anterior en diferencias divididas, y es que vamos a agrupar todos los vectores dentro de un conjunto llamado datos, del cual iremos tomando y acoplando con secciones dentro de nuestro nuevo comando para el SP-Line, que es el interp1. Este lo que genera es unir los puntos de la sección con lo de los datos, según el orden en que estemos, dependiendo del número k, y dependiendo del método escogido para el interp1. Si tomamos el lineal, estará conectando estos puntos, con un polinomio de grado 1. Si tomamos el p-chip, estará tomando un polinomio de grado 2 y un SP-line de grado 3. También pudo haber sido cubic, ¿no? Y el interp1 generará una interpolación de ese al vector con un polinomio cúbico. Adicional a ello, para que se genere este interp1, tenemos que definir también un nuevo vector que contenga la cantidad de puntos que contiene S, que es sobre el cual se dibujará dicho interp1. Luego crearemos un nuevo vector que mostrará solamente un punto donde valoremos un valor en X, es decir, un valor de sección, para poder verificar el resultado que le corresponda de evaluar este mismo interp1 con el mismo método, pero para cierto valor, ¿no? Simplemente lo ploteamos y juntamos ambos para que se puedan ver el SP-Line 1, 2 y 3 junto con los valores evaluados de X y Y sub O, X sub O y X sub O. Vamos a ejecutarlo. Y así sería, ¿no? Para la figura 1 está el SP-Line lineal para toda la densidad de 10, velocidad de 10, hasta velocidad de 20, mostrando el valor de Y, aquí estaría 20 y 50,
y adicional a ello los puntos junto con la gráfica, con las gráficas. Para la figura 2 el spline cuadrático y para la figura 3 el cúbico. Las gráficas deben resaltar que se parecen bastante ya que el SP-Line está creando interpolaciones para, en espacios de una unidad, ya que estamos tomando un linspace de 100. Es por eso que las ecuaciones son, que los polinomios, las gráficas de los polinomios son bastante similares, ya que hay demasiados puntos en los que interceptar. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Angie Bernal y en esta parte del trabajo les hablaré sobre el Machine Learning aplicado a nuestro caso de estudio, específicamente mediante la regresión polinomial y compararemos este método con otras alternativas. Primero es importante diferenciar entre interpolación y regresión. La interpolación, mediante métodos como Newton o splines, busca construir una curva que pase exactamente por todos los puntos experimentales. El problema es que cuando existen pequeñas variaciones en los datos o ruido, la curva puede deformarse demasiado porque intenta ajustarse a cada punto. En cambio, la regresión polinomial funciona de manera distinta. En lugar de pasar por todos los puntos, busca encontrar la curva que minimice el error total del conjunto de datos. Por eso resulta mucho menos sensible al ruido experimental. Matemáticamente, la regresión polinomial utiliza una ecuación de la forma como se muestra en pantalla, donde los coeficientes A0 hasta AN son valores desconocidos que el modelo debe calcular. Luego, para cada punto se calcula el error entre el valor real y el valor predicho, como podemos observar. Y como algunos errores pueden ser positivos y otros negativos, se eleva al cuadrado y se suma para obtener el error total. Como podemos ver en la pantalla, se encuentra el criterio de minimización. A medida que aumentamos el grado del polinomio, el polinomio se ajusta mejor a los datos. Eso significa que las predicciones se parecen más a los valores reales y el margen de error disminuye. Por último, quisiera responder algunas preguntas de la discusión que nos mandó la profesora. Por ejemplo, ¿qué método ofrece mejor precisión? Según el paper analizado, la regresión polinomial del grado 8 fue la que alcanzó mayor precisión. Luego, ¿cuándo Machine Learning supera el ajuste polinomial? Los modelos más avanzados de Machine Learning, como redes neuronales o Random Forest, superan el ajuste polinomial cuando existen relaciones altamente complejas, donde hay múltiples variables o grandes volúmenes de datos. En nuestro caso, tenemos un volumen de datos pequeño, entonces la regresión polinomial suele ser suficiente y más fácil de interpretar. Para concluir, podemos decir que Machine Learning no reemplaza completamente los métodos numéricos clásicos. Ambos funcionan como herramientas complementarias. Los métodos tradicionales siguen siendo muy útiles cuando el fenómeno puede modelarse matemáticamente y, y se necesita interpretar físicamente el comportamiento del sistema. En nuestro caso, los métodos clásicos sí podrían haber resuelto nuestro problema, pero la regresión polinomial permitió obtener una solución más valuable mediante métricas estadísticas y mejor adaptada a pequeñas variaciones de los datos. Mi nombre es Filipe Urbano y continuando con el desarrollo del proyecto voy a explicar la implementación del programa de Python para el desarrollo de nuestro caso. Es importante mencionar que hemos implementado y nos hemos apoyado del programa Visual Studio Code, ya que nos va a permitir organizar, importar librerías y ejecutar de manera más fácil y sencilla nuestro caso. Ahora, expliquemos un poco la diferencia entre el programa de Python en Visual Studio Code y el lenguaje de MATLAB. Lo primero que hicimos fue identificar librerías equivalentes en MATLAB, que todo viene incluido de fábrica. Por ejemplo, en el Python existen librerías como el Polyfight, Interpret 1, Spline, que son funciones ya nativas. En Python solo tenemos que importar estas librerías mediante un comando, que es el pip install numpy, y luego colocamos el nombre de la librería. Hay dos diferencias de sintaxis también que encontramos en MATLAB y Python. Los índices empiezan en 1, por ejemplo, en Python es con 0. Y donde MATLAB se usa punto, guión, grito para potencias, elementos, etcétera, Python usa el doble asterisco. Son detalles pequeños, pero en el momento de la ejecución de nuestro código, si no los tenemos en cuenta, nos va a salir como error. Ahora tengamos en cuenta la estructura de nuestro programa en Visual Code Studio. Acá pueden ver cómo organizamos el proyecto en Visual Studio Code. Creamos una carpeta llamada proyecto numérico y dentro pusimos 5 archivos de Python. Cada uno tiene un archivo independiente, ¿no? El primer archivo es el más importante, se puede decir. Tiene el nombre de datos, -lsv.py. Es la base de todo nuestro código, porque ahí hemos definido nuestros 6 vectores de 101 datos cada uno. También este archivo no se ejecuta solo, los otros cuatro lo importan. Cada método va a importar los datos para poder ejecutarlos mediante el comando from datos -lsv import. Al inicio de cada script vamos a colocar este comando. Eso es importante, todos los archivos tienen que estar en la misma carpeta porque si no, no se van a poder importar y vamos a tener otro error. Asimismo, tenemos que, mediante esta importación, definimos que el eje X es el vector S, -np.arrange, que nos da 101 de los 101 puntos. Y cada vector de datos se declara con nparray. Esos son los mismos números que usa el equipo de MATLAB, solo que los escribimos en una sintaxis diferente. Cabe mencionar que todos los datos y especificaciones del contexto de nuestro problema ya lo han realizado mis compañeros en la exposición con respecto a la implementación del programa de MATLAB. Por eso, vamos a explicar ya de frente el uso de nuestros métodos de ajuste polinomial y los otros tres que nos faltan, ¿no? Entonces, empezamos con el método 1. El primer método es ajuste polinomial. Acá pueden ver el código de VS Code. Al principio importamos NumPy, matplotlib y los datos, que ya habíamos creado una carpeta para ellos. Luego hay un bucle for que va del grado 1 al 8. Dentro del bloque np-polyfy recibe el eje x, los datos y el grado, y devuelve los coeficientes del polinomio. Luego np-polyval evalúa esos coeficientes en los puntos del eje x para obtener la curva ajustada. Después calculamos las cuatro métricas, MSR, MSR, cuadrado y overdrafting. Eso aparece en la consola como una tabla ordenada. Para ejecutarlo, y esto lo vamos a mostrar al final de los PPTs, solo tenemos que escribir Python
el nombre de nuestro archivo que, lo hemos que hemos guardado y Enter, y se va a ejecutar. Nos debe mostrar en cada ventana 8 subgráficas, y en total 6 ventanas con nuestras gráficas y cada una por variable, obviamente. Continuando con el método 2, el Newton. El método 2 fue el más pues, complejo al interpretar en MATLAB. Existían funciones de diferencias divididas disponibles, pero en Python tuvimos que programar la tabla desde cero. Acá podemos ver la función diferencias divididas. Recibe los nodos x y y, creando una tabla de claros de comando de n por n más 1. Tiene la primera columna con los nodos x y en la segunda columna los valores de y. Y luego con los dos bloques añadidos va calculando los diferentes coeficientes de las progresivas. La diagonal de esa tabla que se forma son los coeficientes del polinomio de Newton. Para ello, tenemos que tener en cuenta que un detalle crítico, no usamos 101 puntos, sino que importamos 10 nodos representativos. Las secciones 0, 5, 15, 30, 40, 55, 70, 80, 95 y 100, como pueden ver ahí. Por otro lado, para ejecutar, bueno, para empezar esta implementación lo hicimos para evitar el fenómeno de range, que es cuando se forman espacios que pueden producir valores absurdos, como 4 por 10 a la 12 o números muy grandes. Es importante en este método definir ciertos valores. Igual, para ejecutar este proyecto, este código, vamos a usar el mismo prompt, ¿no? Que va a ser este Python, espacio, el nombre de cómo hemos guardado nuestro archivo y Enter, y se va a ejecutar. Ahora pasaremos al método 3, el método de los splines. Bueno, el método 3 usa tres funciones como Spicy, perdón, creamos una función llamada construir spline que recibe el tipo y devuelve el objeto spline correspondiente. Para el línea lo usamos interpret1, para el cuadrático matchpolator y para el cúbico clipspline. La diferencia en MATLAB es que allá se construye y evalúa en una sola línea. Acá primero se crea el objeto y luego se evalúa llamándolo como función sp20. Mismo resultado, diferente estructura. Asimismo, se ejecuta en Python con el mismo comando ya mencionado. Para ello, nótese que nos van a dar tres curvas parcialmente idénticas porque son 101 puntos separados uno a uno. Igual lo vamos a ver al momento de ejecutar. Ahora, con el último método, el Machine Learning. En el método 4 comparamos grados 1, 2, 4 y 8. Se van a ejecutar en Python con método 4, subguión y el nombre de nuestro archivo. La subgráfica del grado 8 van a aparecer curvas, la azul es la nuestra y la roja punteada va a ser la del paper. De igual manera la vamos a ver al momento ya de poder ejecutar. Bueno, continuando entonces, vamos a ejecutar nuestro proyecto. Con el desarrollo de la exposición, a continuación mostraremos la ejecución y el detalle de los códigos dentro del programa de Visual Code Studio. Para ello es importante, como primer paso, importar nuestra carpeta donde hemos guardado nuestro archivo. En mi caso está, bueno, colocamos OpenFile y ubicamos nuestro archivo. En mi caso es este, que es el proyecto numérico. Lo abrimos y, bueno, nos va a mostrar los detalles, que en mi caso ya está abierto, pues aquí, de todas nuestras carpetas. Recordemos que habíamos explicado ya que vamos a tener en un total de 5 carpetas. En la primera hemos definido los vectores para las diferentes velocidades que vamos a analizar, ¿no? 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora. Voy a hacer una muy breve explicación de todo esto y empezaremos ya con la ejecución de los códigos. Empezamos entonces con el método número 1. El paso importante acá y en todos los métodos es básicamente la importación de nuestras librerías, la definición de las funciones que va a realizar y, bueno, el detalle de cómo nos tiene que mostrar las ventanas, ¿no? Los títulos, el desarrollo de las páginas. En ese sentido, empezamos a colocar en el terminal el comando que va a hacer ejecutar nuestro método 1, que es Python y el nombre de nuestra carpeta, y solo tenemos que presionar Enter. Al presionar Enter, el programa va a ejecutar y nos va a mostrar un total de 6 ventanas. En estas 6 ventanas nos va a mostrar tanto, primero, 8 subgráficas para la densidad de 10 kilómetros por hora, luego se va a cerrar y en automático se va a abrir la gráfica para la velocidad de 10 kilómetros por hora, y así sucesivamente, para la densidad de 15, luego para la velocidad de 15, y por último, densidades de 20 y velocidades de 20. Luego pasamos ya al segundo método, que como pueden ver, el detalle es el mismo, el proceso es el mismo, importaciones, definiciones de funciones y detalles para la ejecución de nuestro código. Luego tenemos que copiar el comando del terminal, que es Python, el nombre de nuestro archivo, e igual, en este caso nos va a botar una sola ventana con 6 gráficas, como pueden ver aquí. Ahora pasaremos al método número 3, que es el método de los splines. El detalle que cabe mencionar mientras ejecutamos los códigos, de cada uno de estos códigos, más las gráficas, están dentro del informe, ya que si existe alguna duda o consulta debemos recurrir a ellas. Como pueden ver, en este caso nos estamos en una ventana con 6 gráficas. Esta va a ser de acuerdo a cada grado que hemos considerado, del grado 1, luego del grado número 2, del grado número 3, y así. Continuamos con el método número 4. Igual, el detalle de los códigos, aquí está, y pasamos a ejecutar el método número 4. Listo. En el método número 4 igual nos va a botar de acuerdo a las velocidades definidas, tanto densidades como velocidades, para 10 kilómetros por hora, para 15 kilómetros por hora y por último para 20 kilómetros por hora. Ahora, alguna conclusión de desacuerdo del proyecto. Bueno, tenemos que considerar que el ajuste polinomial de grado 8 ha sido el más óptimo, ya que el R al cuadrado es mayor a 0,96 en todos nuestros sectores. En el método de los splines es ideal para 101 puntos, ya que evita el fenómeno de range, que es cuando los resultados se disparan, ¿no? Y en Newton está limitado por el fenómeno de range, por eso solo hemos seleccionado 10 nodos y no 101 puntos, ya que el resultado es absurdo, es 4,1 por 10 es un número muy grande. Por otro lado, la regresión del Machine Learning es válida para el paper científico, ya que las R cuadrados son aproximadas, que es 0,9858, que es nuestro resultado, y el del paper es de 0,9802. Una pequeña diferencia que por discretización no es tan considerable. Eso sería todo de mi parte, y con eso hemos terminado de explicar la aplicación del programa Python para la resolución de nuestro caso.